capítulo 13 dice: de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Yo los sané, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Esta escritura es muy importante para nosotros en este tiempo, porque es bien esencial que tengamos ciertos atributos como pueblo del Señor, y tiene que ver con percepción. La palabra nos dice en otra escritura, en otro lugar, que bienaventurados, dice que los que sin ver creen, dice. Y esto como que parece que viene a contradecir eso. Y cuando se nos habla de la fe, ¿verdad? Que no tenemos que a veces ni ver para creer, y que si no vemos no importa, porque si creemos Dios es el Dios que hace las cosas aunque no están, ¿verdad? ¿Se han oído esos términos? Esto no tiene que ver con eso, no está contradiciendo eso. Esto está hablando de otra cosa. Está hablando de que cuando caminamos con Dios, si bien es cierto, en fe muchas cosas a veces no se perciben, muchas cosas no se van a ver en el momento. Incluso cuando el Señor habla, a veces no está la realidad todavía puesta. Esta escritura está hablando del hecho de poder percibir, de poder visualizar en el Espíritu lo que Dios está haciendo y lo que su intención es. Fe es una cosa en nuestra relación con Dios, pero ¿cuántos entienden que Dios nunca quiere que su pueblo esté ajeno a lo que Él está haciendo? ¿Verdad que sí? Dios nunca quiere que su pueblo esté ajeno a lo que Él está haciendo. Él no es un Dios solamente de niños inmaduros, Él es un Dios de hijos manifestados, de un pueblo que pueda oír su voz, entender su voz, ver lo que Él está haciendo con ojos espirituales. Entonces, esto es otra cosa, y es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, porque se requiere que tengamos percepción de lo alto. Ahora, dice aquí la escritura que la condición de muchos, como dice el profeta Isaías, es que pueden oír, pero ¿qué pasa? No pueden entender. Pueden ver, pero ¿qué dice ahí? No pueden percibir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el simple hecho de que uno oiga o tenga la habilidad en el sentido de poder percatarse de algún sentido, dirección, opinión, palabra, lo que sea, no realmente garantiza que uno pueda percibir lo que el Señor está diciendo. Del mismo modo también uno puede observar y visualizar y ver. No necesariamente quiere decir que uno tiene la percepción espiritual para poder discernir en medio de eso. Ahora, esto no está puesto aquí para desanimarnos, esto está puesto aquí para motivarnos, que seamos un pueblo que busque oír la voz de Dios y percibir lo que Él está haciendo. Eso es diferente, porque una cosa es que tú oigas lo que sea y seas un parlante que recoge de todos lados, y otra cosa es que sepas separar el ruido externo y sepas centralizar la voz del Espíritu del Padre. ¿Me van entendiendo? ¿Verdad que sí? Del mismo modo también tú puedes ver muchas cosas, pero si tú sabes percibir en medio de todo eso que ves con ojos naturales y ver lo que Dios está haciendo, entonces no solamente tu sentir va a ser diferente, tu postura va a ser diferente, tu actitud en la vida va a ser diferente, no vas a carecer de muchas cosas. Y lo más importante que hemos estado hablando en todas estas semanas es que el enemigo no puede vencer a un pueblo así. Muchas veces se nos enseña y se nos anima que el modo como vencemos al maligno es cuando nos metemos y buscamos algún tipo de protección sobrenatural de parte de Dios. Y eso es un nivel bien básico, si vamos a hablar de ese modo, que buscamos su presencia para fortalecernos y así podemos vencer al maligno. Pero recordemos, hermanos, el enemigo, el diablo, Satanás, es un enemigo vencido. ¿Quién lo venció? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero su poder que él tiene de poder vencer al creyente es en engañar al creyente.
¿Cómo puede engañar al creyente? Cuando el creyente ve y no entiende, y no percibe, oye y no entiende. Porque ahí es donde el enemigo puede hacer mucho para confundir. Pero si aprendemos a oír la voz del Señor y a ver lo que Dios quiere que veamos y entendamos con precisión, entonces no hay manera como el enemigo puede formular planes para vencer a un pueblo así. No puede venir por las emociones, no puede venir por métodos naturales, porque uno ya sabe cómo es que las cosas son. Entonces es muy importante que entendamos que la falta de percepción es un peligro en el tiempo de hoy. Yo te animo a que en tu propio caminar siempre estés perseverando en oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios no significa comer de todo por todos lados. Y va a parecer que yo tengo algo aquí como un celo espiritual. No, pero el punto es que la voz más importante que debiéramos oír es la voz que Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Porque dice la palabra que Él nos ha dado su espíritu, que en nosotros clama, dice que somos hijos de adopción. Ese espíritu que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nos está hablando. Y esa es la voz que deberíamos oír sobre todas las cosas, que es Dios en nosotros manifestándose. Ahora, cuando uno no ha crecido en eso, entonces uno recurre a oír por todos lados. Yo estaba pensando en eso el otro día y así como que me fui, ¿verdad? En la mente, cuando a veces me ocurre pensar a mí, me fui y estaba imaginándome y dije, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las Biblias, ¿quién tiene su Biblia? Levante su Biblia. Las Biblias desapareciesen. No hubiera el artefacto, el papel, el libro. Añádele a ese, un sabio va a decir, me voy al Google, ¿verdad? Ahora, yo estaba pensando, ¿y qué pasaría si no solamente las Biblias desaparecen? ¿Qué pasaría si el internet se acaba o lo restringen o lo terminan o lo censuran? No hay manera de encontrar información porque tú sabes, el internet tiene mucha información. ¿De dónde sacaríamos la palabra? Ahora, muchos de nosotros vamos a nuestras Biblias. Yo tengo una Biblia que se cae porque la he usado demasiado. Tiene notas por todos lados desde que venía de Tangamandapio. Y la uso mucho. Es más, la Biblia se abre sola. Cuando quiero irme a un lado y se aplana y como que así. Ya me conoce. Entonces tengo no sé si a los que leen su Biblia me van a entender. ¿Alguna vez has leído la Biblia de alguien más o una Biblia nueva y como que no te hallas, verdad? No, esta letra chiquita y las páginas pegadas y no se abre como ¿sí me van entendiendo? Y bueno, la mía cuando yo voy a abrirla se abre plan. ¿Dónde quieres ir? ¿Para acá, para allá? Bueno, hay una familiaridad. Y yo estaba preguntándome, ¿y qué pasaría si no tuviéramos nada de eso? Si no tuviéramos esto, si no sacara las palabras. Digamos que llega un momento cuando todo eso se acaba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque la palabra dice, yo tengo el Espíritu. Órale, está bien, tienes el Espíritu de Dios, pero el Espíritu dice que no habla por su cuenta. Yo sé que me estoy yendo por otro lado, pero qué bueno que hablemos de esto. El Espíritu no habla por su cuenta. Así que si alguien dice, yo tengo el Espíritu, pero tú no sabes la palabra de Dios, tú estás oyendo cualquier cosa menos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios solamente va a hablar de lo que Él habló, o sea, habla de la palabra. Yo estaba pensando, wow, tenemos que tener la palabra sembrada en nuestras vidas, sembrada en nuestros corazones, sembrada en nuestras mentes. Debemos hablar la palabra, conocer la palabra, entender la palabra. Para hacer eso tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. Yo me imagino, yo no sé cuántos han gastado una hora en esa semana viendo la palabra. 30 minutos, tal vez 15 minutos has ido a tu Biblia escudriñar. 2 horas, una hora al día, cada día. ¿Cuál fue el último libro que hemos leído? Ahora, no te digo nada de esto para decir, ya viene con sus piedras. No, pero sí entiende. Porque si no tuviéramos todas esas facilidades, ¿de dónde sacamos? Ahora, piensa así, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no había Biblia. Por eso en la ley de Moisés el Señor les daba un mandato que dice, atarás mi ley en tu mente y en tu corazón. Y los ponían en unas cajitas. No me acuerdo el nombre ahorita, cómo se llama, pero se las ataba aquí, eran como unas láminas de la ley y en sus manos, en sus muñecas, con todo un montón de dirección, cómo usarla. ¿Para qué? Porque eso
llevaba la ley que Dios había dado al pueblo de Israel a la vida diaria, donde podía tener acceso a eso. Y eso es una figura muy bonita de cómo es que la palabra debe ser algo presente en nuestras vidas todo el tiempo. Y el punto es que cuando yo estoy pensando, si se acabara todo eso, yo me imagino que estaríamos bien perdidos con falta de percepción. ¿Sabes una cosa? Porque ¿qué le haces tú cuando no sabes la Biblia, pero oyes algo que parece Biblia? Yo he oído gente que me ha recitado en mi cara que la Biblia dice. Yo digo, ¿y dónde está eso? Una vez oí una señora que me dijo, sí, como la Biblia dice, que en el libro de no sé cuantito, que dice que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Me dijo otro señor, yo estaba leyendo en el libro de Sansón y dije, ¿y dónde está ese libro? A lo que voy es, si hablamos de falta de percepción, tenemos que hablar un hecho importante. Para que Dios haga todo eso, tiene que haber una base que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque esto no es algo que viene a ti como por arte de magia. ¿Me va entendiendo? La percepción, el discernimiento de Dios no viene por arte. Yo no te puedo orar para que Dios te dé discernimiento, hermano. Yo no te puedo imponer, no hay unción de discernimiento. Lo que sí hay es que el creyente sea diligente de amar, vivir, comprender, escudriñar la palabra de Dios, para que el Espíritu que está en nosotros tenga de dónde sacar y te haga recordar, porque eso vino a ser el Espíritu de Dios, ¿verdad? A recordar todo lo que les he hablado, dice la Escritura. Entonces, es muy importante, y más que nunca la iglesia está siendo atacada, porque la iglesia, y hablo en general, la iglesia ha sido bien irresponsable de escudriñar la palabra de Dios. Por eso el maligno tiene talla, tiene lugar, tiene acceso, porque sabe que el mero average cristiano no se sabe la palabra de Dios y nos puede engañar con cualquier bobada. Y el Señor dice, si tú quieres ver, tienes que abrir tu corazón para que yo pueda darte un corazón entendido. Entiéndase que el corazón entendido está fundado en el hecho de que hemos escudriñado su palabra, y su palabra ha venido a ser nuestro alimento. Diga conmigo, mi alimento. No tomemos en poco la palabra del Señor. No sé si les ha pasado que a veces nos aprendemos sermones, y tú sabes que un sermón, ¿cuánto será? Pues 40 minutos, en algunos casos los más ungidos, ¿no? 2 horas, 3 horas, ¿no? Esto no está ungido. Aprendemos sermones y oímos, y ¿sabe lo que pasa? Nos aprendemos lo que el pastor dice o el predicador dice, las frases del pastor, las frases del predicador, y nunca a veces nos tomamos la molestia de ir, ¿dónde está esto en la Biblia? A ver, vamos a ver, ¿dónde está lo que dijo? Ayúdame que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? O cancelo. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver, ¿dónde dice? Lo aprendemos y lo hacemos nuestra doctrina, y luego nos vamos al mundo a hacer vida. Y el maligno sabe, no tiene. ¿Te acuerdas cómo Jesús le vino a atacar? Le dijo, dice la palabra, escrito está. Y Jesús le dijo, ajá, pero también escrito está esto, así que ¿cómo le hacemos, diablo? ¿Me van entendiendo? Es muy importante que sepamos eso. Entonces, cuando Dios nos promete que nos va a dar un corazón entendido, no es una cosa por arte de magia. No esperes que venir a Dios que te revele cosas a las cuales no te has dado. Yo por eso te hablaba la semana pasada que es un rol muy importante del creyente cultivar el aspecto de la palabra de Dios en nuestra vida. En mi vida nos tenemos que dar a la palabra. Tú oyes la palabra, ¿qué haces con eso al día siguiente? A la siguiente semana o al tercer día. Que no solamente entre y que creas, yo oí la palabra y por eso algo va a pasar. No, hay que darnos a eso, hay que escudriñar y estar, Señor, dame el entendimiento. Quiero tener un corazón que entiende, porque dice al final, porque dichosos o bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué dice ahí? Porque ven. ¿Y qué más? Y vuestros oídos, ¿por qué? Porque oye, ¿cuántos están oyendo la palabra del Señor en esta noche? Bueno, eres bienaventurado por oír, pero ahora lo que importa es qué vas a hacer con eso. Pero también dice ahí, dichosos o bienaventurados los que ven. ¿Cuántos tienen ojos para poder ver en el Espíritu de Dios? No ojos de malicia, no ojos mañosos, ni ojos carnales. Tú sabes, el ojo carnal, ese, yo ya sé,
No, eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ojos con limpieza, pureza y santidad del Espíritu de Dios, que puede penetrar lo más oscuro y decir: en medio de todo Dios está obrando, siempre hay esperanza y Él va a hacer su voluntad a pesar de todas las cosas. Una visión que penetra, oídos agudos para oír su voz. Ahora, hay una escritura que es continuación de la escritura que usamos la semana pasada, de Jesús hablando del labrador y la buena tierra y cómo es que la semilla caía. Y mira lo que dice en esta siguiente escritura. Vamos, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena tierra en su campo, dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso solamente vino a ser su enemigo, a sembrar cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿qué dice ahí? Entonces apareció también, ¿qué? La cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿qué dice ahí? Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues? ¿Qué dice ahí? Tiene cizaña. Si tú lees esta parábola con detenimiento, esos siervos, ellos son los hombres que se durmieron. Los que vienen a preguntar no se dan cuenta que ellos fueron parte del problema. Ahora, luego nos va a referir que esto está hablando de cómo es que Dios opera. Ya no está hablando de nosotros como tierra, como te hablé la semana pasada. Es otra parábola, tiene otro sentir, otra perspectiva. Te está diciendo aquí que el reino de los cielos funciona de esta manera, y él cuenta la historia para que uno pueda entender cómo es que el reino de Dios funciona. Dice que es el Señor, el sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Dios es el sembrador. Dice, él tiene su campo. Dice, él siembra buena semilla, pero dice que se duermen algunos. ¿Y qué pasa? Y viene el maligno. ¿Y qué ocurre? Y siembra otra semilla. Ahora, la palabra cizaña hay que tener mucho cuidado, porque cizaña no quiere decir en un sentido maleza inservible. Simplemente es otra semilla que no debía estar donde está el trigo. Sí sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Tú puedes sembrar cierta verdura o hortaliza, pero si se aparece otra cosa encima de eso, te puede malograr lo que acabas de sembrar. Por eso uno tiene cuidado en verdad no dejar que cualquier cosa pues venga a ese lugar. Bueno, de eso está hablando. Porque cuando a veces leemos cizaña, pensamos que cizaña es algo inservible. No, cizaña sirve para algo y servía para algo en el contexto, solamente que estaba en el lugar incorrecto. Entonces lo que el enemigo hace es querer tergiversar los planes de Dios, sembrando otra cosa en medio del mero campo donde Dios sembró buena semilla para lo que Él quería hacer o sus propósitos. Y tenemos que darnos cuenta aquí que cuando el Señor hace la obra, tú tienes que saber, porque Jesús lo dice, que el reino de los cielos opera de esta manera. Diga conmigo, el reino de los cielos opera de esta manera. Ya estás entendiendo. Quiere decir que Dios puede estar obrando y tiene su jardín y tiene su semilla, y vamos a leer después que las semillas somos nosotros. Eso es lo que dice después. Y aún así, en alguna manera, de alguna forma, Él permite, porque a Dios nada lo toma por sorpresa, que venga el maligno y también siembre algo diferente alrededor. ¿Sí? Entonces el peligro o la preocupación no tiene que ser tanto, ay, ¿por qué hay cizaña alrededor mío? Como vamos a ver después. Porque eso puede también funcionar en el propósito de nuestro Padre. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para entender el tiempo que estamos viviendo, porque nos damos cuenta que la simiente de Dios se está levantando fuertemente. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden que la iglesia del Señor, su pueblo, se está levantando en todo sentido, en toda la tierra, en medio de toda la turbulencia que existe? Pero también tú sí has notado, ¿verdad?, que hay otras cosas también que se están levantando. Hay otro tipo de mente que se está levantando. Hay otro tipo de gente que también está siendo levantada, completamente opuesto a lo que el pueblo de Dios quiere tener. Pero tú y yo, ¿cómo debemos reaccionar? Como estos siervos preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? O tener percepción y entender, a pesar de que hay cizaña, este sigue siendo el campo de Dios, y Dios al final tiene un plan que va a traer gloria a su nombre. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? ¡Órale! Por eso nunca vemos
los tiempos que vivimos, ni el futuro con pesimismo, nunca vemos con actitud de vencidos, sino vemos lo que nuestro Dios está haciendo, porque Él nunca ha perdido una batalla, Él siempre está de avanzada, ¿verdad que sí? Y la percepción del reino te va a dar esa capacidad. Mira lo que dice más adelante. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Lea conmigo, ¿qué dice ahí? La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay en esta noche? Lavados, comprados, santificados por la sangre del Cordero, con corazones nuevos, viviendo en pacto con Dios. Entonces tú eres buena. Diga conmigo, yo soy buena semilla. Dígalo, diga, yo soy buena semilla. Muchos están todavía inseguros. ¿Seré? ¿Cómo me estoy portando? ¿Seré? No está hablando de comportamiento. ¿Ya notaste? Abre tu mente, ¿ok? Abre tu mente. No está hablando de comportamiento, está hablando de quién te sembró. Dice: la buena semilla son los hijos del reino. El que siembra es el Hijo del Hombre. Entonces la semilla solamente se ha dejado sembrar. Alguien la eligió para que sea buena semilla. ¿Ya? Dice: pero la cizaña o la semilla incorrecta, ¿qué dice ahí? Son los hijos del malo. ¿Y quién la sembró? ¿Qué dice ahí? El enemigo, que es ¿qué? Dígalo, ¿qué? Pero dígalo bien, así como usted: ¡el diablo! Así como les encanta decir a mucha gente, ¿verdad? ¡Fuera diablo! Diga, el enemigo que la sembró es ¿quién? Es el diablo. ¿Cuál es la magnitud del ataque del enemigo? ¿Que me va a matar? ¿Que me va a matar? No. Tergiversar lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿el plan del diablo es asustar a Dios? No. El plan del enemigo siempre va a ser cargar, desactivar, desalentar y destruir así al pueblo del Señor. No a Dios, no al sembrador, sino al pueblo del Señor, que es la buena semilla. Por eso es que la cizaña estaba ahí. Porque vamos a leer en un momento que Jesús decide cierta cosa, o el Señor decide cierta cosa para preservar el crecimiento de la buena semilla. Entonces, cuando el maligno viene a sembrar otra cosa, su intención siempre va a ser ahogar la semilla. Y aprendimos hace una semana que el enemigo puede robar lo que Dios ha puesto si no cuidamos eso, ¿verdad que sí? Entonces su ataque siempre va a ser eso. Él no puede venir contra los hijos del Señor a menos que Dios diga: pues órale. Pero sabemos que si incluso eso fuera el plan de Dios, Dios siempre tiene la última palabra y nuestra vida está sembrada y segura en sus manos. Sea que vivamos o muramos. Eso deberíamos saberlo de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice. Muy bien. ¿Me entendieron? Y el punto es este. Dice: la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. 2 semillas, diga conmigo, 2 semillas. ¿Y qué más? Y 2 crecimientos. Cada semilla está supuesta a crecer. Dios hace su parte, ahora la semilla tiene que hacer su parte. Él siembra la buena semilla y la buena semilla debe crecer, debe progresar y dar fruto. El maligno también siembra su semilla y su semilla también crece y da fruto. Entonces tú y yo tenemos que entender, esto nos tiene que dar una percepción diferente. ¿Por qué? Porque entonces crecimiento, madurez y fruto es muy importante en nuestro avance y en nuestra confrontación con el maligno. ¿Por qué? Si tú y yo no crecemos, adivina que la semilla del maligno no va a esperar a que tú crezcas, va a seguir creciendo igual de acuerdo a su modo y proceso de hacer las cosas. Por eso no te puedes sorprender. No nos podemos sorprender que el mundo avance en un sentido, se hace peor. Yo me acuerdo cuando oía a veces a las viejitas, a mi abuelita: ya los tiempos no son como antes, son peor. Obvio, porque las cosas van de, ¿verdad que sí? Tú te podías escandalizar hace 50 años por ciertas cosas que salían por ahí. Y esa gente, si ve el día de hoy las cosas que están pasando en nuestro mundo, cómo están cambiando las leyes, cómo están cambiando la percepción, cómo las sandeces que la gente está diciendo, dirían: Dios mío, ya. ¿Por qué? Porque es natural que toda semilla tenga su crecimiento. Pero eso nos tiene que apuntar de regreso a nosotros: ¿qué de ti, qué de mí? Por eso no podemos seguir jugando el mismo juego. Y no lo digo para ofender, sino para que entendamos, tenemos que crecer a tomar nuestro lugar.
Tenemos que crecer y superar los niveles básicos y llegar al nivel al cual Dios nos ha llamado, porque es Él quien nos ha sembrado para buenas obras. Cuando tú ves el plan de Dios de esa manera, tú te das cuenta que no se trata de ti. Tú no le haces el favor a Dios. Dios nos hizo el favor a nosotros de sembrarnos, de elegirnos. Vas a ser semilla buena y te voy a sembrar. Y el Padre está esperando que esa semilla crezca, porque tiene un rol para esa semilla. Cada uno de nosotros es parte de esa buena obra. Amén. Ahora mira, y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Cuando le preguntaron los discípulos: Señor, ¿qué pasó? Él dice: un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les hablaba de limpiar, ¿verdad?, nuestro jardín y quitar las malezas? Ellos quieren hacer lo mismo. Están pensando como yo en esa figura. Pero en este contexto ellos dicen: ¿quieres que arreglemos esto porque esta cizaña? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué dice ahí? Arranquéis también con ella, ¿qué cosa? El trigo. Lea conmigo el versículo 30, léalo fuerte. Diga: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta qué? Léalo una vez más para que agarres el 20. Léalo. Dice: dejad crecer juntamente, ¿qué? Lo uno y lo otro. ¿Hasta qué? Hasta la siega. Hay mucha gente que anda orando que quite la cizaña. Debería aprenderse ese versículo. Debería entender el plan de Dios. Porque el Señor está viendo y dice: el problema no es la cizaña, el problema es si no crece mi buena semilla. Por eso a Él más le preocupa que su semilla no crezca, por querer quitarla. ¿Me van siguiendo? Cuando dice: Señor, arreglamos eso, dice: no, porque ¿qué pasa si arrancas también la que? Porque esa va a crecer, es mi semilla. Y queriendo tú arreglar esto, arrancas lo que yo sembré. Dice: hay un tiempo para eso. Ese tiempo va a ser en el tiempo de la siega. Eso nos tiene que dar un entendimiento de que en Dios cada cosa tiene su inicio y cada cosa tiene su final. Cada cosa permitida por Dios tiene una función, tiene una razón de ser. En nuestro mundo, por más que algo venga en contra de nosotros, tiene una función aprobada por Dios. Tú y yo que caminamos con el Señor y somos sus hijos, ¿verdad que sí? Somos hijos del reino y somos semilla y todo eso. Tenemos que tener eso bien clavado y centrado en nuestras vidas. Que yo vengo del linaje del Señor, camino en sus propósitos. Él me ha diseñado para este tiempo. Entonces todo lo que pueda venir tiene una razón de ser. El chiste es que a veces no nos gusta las estaciones que vivimos, las temporadas que pasamos, las cosas. Y obviamente eso no está mal, no sentirse bien por muchas cosas que pasan. Pero lo que sí tenemos que entender es: todo tiene una razón en los planes de Dios. Por eso cuando el Señor ve que hay algo que puede ser contraproducente incluso contra la semilla, Él no corre desesperado a tratar de arreglar y depurar las cosas. Dice: no, déjalo crecer, déjalo que se dé. Yo aprendí eso hace mucho tiempo, que Dios muchas veces deja las cosas que pasen y sucedan. Y cuando yo tuve que venir a realmente saber caminar en eso, fue cuando empecé a ser pastor. Sí lo sabía, pero no era una cosa así que pues todo el tiempo yo tenía que pararme en eso. Pero cuando uno empieza en el ministerio, uno tiene un deseo de hacer las cosas bien. Y no es que no la tenga ahora, pero eso es lo que mucho te preocupa al inicio. Quieres hacer todo bien, quieres cuidar todo. ¿Y qué pasa cuando estás en el ministerio y estás cuidando de un rebaño de personas? Siempre van a haber situaciones, problemas, cosas. Y luego la intención de uno es: déjame limpiar, déjame arreglar, déjame hacer el trabajo. Y aprendí pronto que sí me dijo: deja las cosas ser. Pero Señor, ¿cómo es posible? Mira, se va a arruinar la situación. Así me decía el Señor. Tipo Don Ramón. No. Y yo luchaba con eso. Decía: Señor, ¿cómo puede ser? Tú sabes lo que va a pasar. Deja ser. Y muchas veces Dios permite que el tiempo corra su curso.
Porque hasta en permitir correr el curso, Dios obra en su simiente, Dios revela lo que hay en su simiente, Dios puede mostrarnos misericordia. Yo he visto situaciones donde por permitir o Dios permitir cosas llegaron a un punto donde no había retorno, pero solamente ese punto pudo traer revelación de un Dios de misericordia que puede revertir las cosas. Muchas veces dejar que el tiempo pase revela los corazones. Esa es una cosa que yo he aprendido, que el tiempo va a permitir que lo que realmente hay ahí crezca, se reproduzca y se manifieste. Diga conmigo, se manifieste. Y Dios opera de esa manera. Y a veces pensamos que nosotros queremos tapar las cosas con Dios, y el Señor dice: no, yo voy a dejar que mi tiempo revele todo lo que tiene que ser. Entonces ya nos vamos dando cuenta que no se trata aquí mucho de andar todos asustados o con la mente en la semilla incorrecta, en la cizaña, en lo que el enemigo quiere hacer, o las cosas alrededor mío que son contraproducentes. Eso no es tan importante como pensar: ¿y mi crecimiento? ¿Cómo está eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va lo que Dios está haciendo en mí? Ya me puedo parar en mi tallito y ser una plantita que Él diga: esa mi simiente está creciendo, y llegará el momento cuando toda cizaña alrededor se va a caer y va a ser llevado en el tiempo de la siega, y esa semilla va a traer un fruto que estoy esperando. La iglesia está viviendo ese tiempo. La iglesia del Señor está viviendo ese tiempo, y el Padre está esperando una respuesta de su iglesia de lo que Él ha sembrado en nosotros. El libro de Génesis dice esto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Y qué más dice ahí? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué cosa? Todo árbol delicioso a la vista. ¿Y qué más? Y todo árbol bueno, ¿para qué? Para comer. Ahora léalo con detenimiento. ¿Qué dice ahí? También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Y qué más? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta es: ¿quién plantó esos dos árboles? ¿Quién plantó? Dios. Sí lo leíste, ¿verdad? Dios tiene su jardín, dice esta escritura, al inicio del tiempo. Planta el jardín, pone al hombre ahí, y dice que había todo tipo de árbol para el beneficio del hombre, pero también había un árbol de la vida, y también había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si tú lees la escritura en el capítulo 3, vas a darte cuenta que Dios le dice al hombre y a la mujer: mira, de todo puedes comer menos de este arbolito de la ciencia del bien y del mal. Y ahí es donde empezó todo el problema. Y muchas veces fallamos de entender que Dios abre la oportunidad para que haya posibilidades de conflicto. Así como le importó muy poquito que la cizaña sea arrebatada alrededor del trigo, así también aquí está poniendo dos árboles, y luego les dice a ellos: pero de este no coman. Coman de todo, pero de este no. Pues tú y yo tal vez diríamos: pues si no quieres que coman de eso, ¿para qué lo plantas? ¿Verdad? ¿Te imaginas una planta venenosa ahí? ¿Cómo? Es como que el Señor te dice: mira, aquí te traje todo tipo de comida. Te traje una ensalada con verduras y pollito, y te traje un chocolatote aquí, cake de chocolate con su enjambre y enjambre encima, 5,000 calorías. Aquí está, pero no comas de ese. ¿Qué es lo que ocurre? Pareciese que Dios está como poniendo al hombre a que pueda caer, o como que no tiene sentido que Dios hiciera eso si sabe que eso puede traer un peligro.
Pero la realidad es, nuestro Dios, que es soberano, también nos va a dar la oportunidad de que nosotros elijamos el camino que queremos seguir. Cuando ahora el hombre tiene la posibilidad de comer de todo, pero también se le dijo, no comas de este. Ahora él tiene que pensar, ok, ¿hago lo que quiero o confío en lo que me dice Dios? ¿Me van siguiendo? Si no hubiera esto, nunca pudiera él llegar a ese momento, porque no había contra qué probar su obediencia a Dios. Entonces, en este caso, este árbol iba a causar que el hombre sufriera, y ya sabemos la historia, pero está ahí como una posibilidad, y esa posibilidad muchas veces va a traer conflicto. Es más, le trae conflicto al hombre, porque eso es precisamente lo que el diablo hace. El diablo viene y siembra esa cizaña y le dice, no seas menso, solo lo puedes hacer, desobedece a Dios, no hay problema. Y el hombre ahora no sabe qué hacer. Bueno, era la mujer, ¿no? Dice, no sabe qué hacer, y vamos aquí, y terminan cayendo. La lección es la misma, porque por más que las cosas están alrededor, Dios sabe lo que Él ha puesto, pero es nuestro deber, es nuestra oportunidad decir, ¿a quién yo me voy a rendir? ¿A quién yo voy a servir? ¿A quién voy a seguir? ¿Voy a hacer lo que yo quiero? ¿Voy a buscar lo que otros me dicen? ¿O voy a seguir plantado siguiendo lo que mi Padre Celestial ha pedido de mí? Right. Y muchas veces pensamos que la mejor cosa que Dios puede hacer es librarnos de todo el mal alrededor. Señor, cuando tú quites todo esto, o cuando quites a este otro partido político, o cuando quites a este vecino, o cuando quites a mi suegra, o cuando quites acá, entonces va a haber la gloria de Dios alrededor y voy a tener una paz. Y el Señor te dice, no, pues. Y esas oraciones entran en oído sordo en Dios, porque el Señor tiene un plan, y su plan va a incluir muchas veces cosas que van a venir a pararse en oposición contra nosotros para forjar el corazón de los hijos de Dios como nunca antes. Y por eso estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, porque ahora se nos ha puesto en una posición donde tenemos que elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuántos van a elegir decir, Señor, yo decidí seguir a Cristo y voy a seguir a Cristo aunque right? Entonces puede que haya conflicto, pero es el tiempo de poder decidir. Yo sé que los tiempos están viniendo tan fuertes y me sorprende, pero yo me he dado cuenta que incluso en cosas que de pronto no eran un problema, o no era una cosa que yo había, personalmente hablando, había pensado mucho, ahora he tenido que tomar decisiones. Es decir, puesto que estamos viviendo XX, ahora yo tengo que decidir. Entonces nos fuerza muchas veces las situaciones a que uno sepa decidir, porque el pueblo del Señor nunca va a poder hacer la diferencia si no tiene una postura, y la postura que tenemos que tener es de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad que sí? Entonces vienen días cuando la iglesia tiene que decidir qué va a ser. ¿Va a ser la amiga del mundo, o va a ser el embajador, la sal y luz y la representación de Dios en esta tierra? ¿Cuántos dicen, yo quiero ser la representación de Dios en esta tierra como parte del pueblo del Señor? Amén. Pero para terminar, mira, lo último que quiero ponerte es esto, y lo he puesto junto porque es el versículo 30 más el 40 y 43. Quiero que veas qué es lo que ocurre. Dice, al tiempo de la siega, que es Jesús, eso es lo que Jesús dice. No se preocupen, porque va a venir un tiempo de la siega. Dice, ahí vamos a lidiar con todo eso. ¿El Señor te ha dicho alguna vez eso? Sí, ya me oraste, ahora espérate, porque viene un tiempo específico para eso. Y estamos diciendo, Señor, apúrate, Señor, apúrate. Y el Señor dice, va a venir un tiempo para eso. Bueno, es exactamente lo que les dice. Yo diré a los segadores, ¿qué dice? Recoged primero, ¿qué cosa? La cizaña. ¿Y qué más? Atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoger el trigo, ¿dónde? En mi granero. ¿Te das cuenta que hay dos diferentes destinos para dos diferentes simientes? Hay dos semillas, hay dos crecimientos y hay dos destinos. Y Jesús dice, sí, yo no tengo problema con que crezca alrededor, porque viene el día cuando yo me voy a encargar de hacer lo que tengo que hacer con cada una de las simientes. El diablo sale sobrando ahí, porque no se le menciona más que como referencia. El Señor dice, lo que va a pasar en el día de la siega, cuando toda la simiente está al nivel que tiene que estar, tanto mi simiente como la simiente del mal, dice, voy a agarrar esa simiente del mal
y la voy a quemar en el fuego. Dice, y voy a llevar a mi simiente, ¿a dónde? A mi granero. Entonces tú y yo tenemos que entender que como semilla de Dios, nosotros tenemos un destino asegurado. Digo, amigo, asegurado. Pero tú tienes que tener esta convicción de que así es, porque si eres semilla del Dios viviente, tienes que caminar como semilla del Dios viviente. No puedes tener sensación por dentro de ser semilla, pero verte como cizaña, ¿verdad que sí? No estoy hablando naturalmente. Tenemos que saber qué somos y a dónde vamos. Por eso yo no me preocupo por el final. Mucha gente le va a escandalizar eso. A mí me importa bien poquito el final, porque yo sé que yo estoy en su granero. Eso es lo único que me importa saber. Porque el tiempo es el tiempo de Dios. Yo solamente tengo que preocuparme si voy a caminar como simiente del Dios vivo en esta tierra. ¿Verdad que sí? Órale, muy bien, sigamos. Versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña, ¿qué más? Y se quema en el fuego, ¿qué dice ahí? Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿y qué hará? Y recogerán de su reino a todos los que sirven a... Quiero que lea usted conmigo, lea. Esto es una parte muy buena. Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Y recogerán de su reino, ¿qué cosa? A todos los que sirven de qué? Léalo una vez más, léalo. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de qué? De tropiezo. ¿Y qué más? Y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué? Versículo 42, ¿qué dice? Y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. ¿Y qué? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Cuando yo leí eso, yo pensé como latino, como hispano que somos. Yo dije, órale, hay cristianos novela. ¿Sí sabe lo que es? Todos sabemos que es una novela, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es una novela? Yo estudié lo que es una novela en la universidad. Lo tenía que estudiar esa tontería. Mira, ¿qué es una novela? La novela es una misma trama, solamente con diferentes nombres y diferentes actores en diferentes países. Pero todos nos andamos viendo las mismas cosas y por años y años, y los hispanos son bien dados a ver novelas. Ahora, no es pecado que andes viendo tu novela, pues es cosa tuya, que te dice el Señor. Pero la novela es una trama, y la trama es una situación tan simple. Usualmente está centrado en dos personas que se aman. That's it. Eso es todo. Dos personas que se aman. Eso es toda la historia. Pero uno de bobo anda viendo ahí toda la serie, ¿verdad? Como 32 episodios ahí. Y ni te diste cuenta que la historia así es. Pero ¿qué le hace a una novela? Que aunque sabes que la historia es de Carlos y, no sé, imagínate, un nombre, Josefina, ¿verdad? Es la misma trama. Un hombre que está enamorado de mujer y que supuestamente son el amor. Esa es toda la trama de una novela. Pero lo que le hace una novela es que la alargan con problemas y cositas, y que la mitad de la novela que se separan y que ya nunca más van a estar. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Pero después de dos episodios después vuelven de regreso, ¿verdad? Y luego sale la mala otra vez y ¡ay! No sé qué va a pasar. Y estamos ahí a las 8 de la noche que estar ahí para ver la novela. Y luego ¿o no? ¿O estoy diciendo algo que no es? ¿O solamente los hermanos que están viendo en la tele son los que ven la novela? ¿O tú no sabes qué es eso? No, yo no veo novela, hermano. Yo veo La Casa Voladora. Sí, eso es una novela. Es una serie de problemas que no son problemas. Y eso es la vida de una novela. Mientras más problemas, mejor. Ahora se inventan diferentes nombres, diferentes cosas, pero es la misma cosa, le dan vuelta. Así es. Hay novelas que ya llevan ¿cuánto? 12 años. Aquí hay novela, creo que en Estados Unidos, que era una novela que lleva más de 20 años. Los que empezaron ahora son viejitos ahí. La novela ahora de sus hijos y siguen con los mismos problemas también igual. Cuando yo leí esta escritura dije, mira, eso me late a novela. ¿Por qué? Porque dice la escritura aquí que cuando llega el día de la simiente, el día de la siega, dice, se va a recoger la cizaña, se va a mandarla a quemar, dice, y dice, todo lo que ha servido de tropiezo y todo lo que se hace iniquidad va a ser arrojado al fuego, y ahí va a ser la gran desgracia, dice.
Pero a veces nosotros vivimos al revés. La desgracia la vivimos acá, porque tenemos tanto problema contra la cizaña, contra el tropiezo, contra el que me da tropiezo, contra este otro, contra esta otra, contra mis problemas acá, contra esta otra cosa acá, con esta otra vaina, y vivimos abrumados, amargados, con la cara toda enchilada, así como que si hubiéramos chupado limón. No hay gozo, no hay libertad, no hay ganas de seguir avanzando, y solamente eso es lo que ocurre. Cuando el Señor nos dice, tú tienes que entender una cosa, por más tropiezo que está ahí, el que es tropiezo o la cosa que es tropiezo tiene su destino. Entonces no te tiene que importar, porque hasta lo malo está ahí por una razón. Si la razón de ese tropiezo no está siendo tratado por Dios, es porque lo necesitas. Y verdad que no nos gusta oír eso. Señor, ablanda camino. Y estamos, quita la suegra, quita el vecino, quita ese compañero de trabajo, quita esa hermana, ese hermano de la iglesia que me mira mal, que no me cae, que me cae gordo, ¿verdad? ¿O no? Así somos. Sí, así somos. Para la gloria, Señor, para la gloria, decimos todavía, para que le embarremos de santidad la cuestión, ¿no? Y la cosa es no. Y, Señor, y lo que no aprendemos es, si hay un tropiezo que Dios no ha movido, es porque lo necesitamos. Ahora llévate esa en la noche y escudriñala. Escudriñala. Cuando empezamos a orar en este grupo, que es lo que oramos los jueves, esa es una de las cosas que yo volví a reflexionar en el Señor. Señor, ¿por qué quieres que oremos? Porque yo tenía mi lista y el Señor me dijo, tráeme tu lista. Ahí está, Señor. Yo tenía todos mis planes, vamos a atar y aquí vamos a hacer. Y el Señor me dijo, esta no, esta tal vez, esta no. ¿Y por qué, Señor? Porque eso las he puesto ahí para que ustedes aprendan. Porque muchas veces los tropiezos nos hacen buscar a Dios de una manera diferente. Muchas veces los tropiezos revelan nuestro verdadero corazón. Muchas veces los tropiezos van a forzarnos a seguir o siendo carnales o ser espirituales y dejar las cosas del pasado, las cosas de la carne, las cosas de este mundo, las cosas naturales. De alguna manera u otra Dios va a hacer crecer su simiente. No te sorprendas y no te asustes y no te molestes ni con Dios ni con nadie, menos conmigo, de que hay cizaña alrededor de tú y Dios no hace ni un quinto con eso, porque el Señor dice, vas a crecer igual. El punto es si vamos a darnos a ese proceso, que el Señor haga la obra en nosotros. Porque el destino está clarito. Dice, los tropiezos llegarán su momento y tendrán su lugar. Dice, pero el Señor no está viendo eso como un problema para ti y para mí, porque nuestro destino está en el versículo 43. Quiero que usted lea al final con esto. Músicos, pasen por favor. ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte. Dice, entonces, ¿qué dice? Los justos, ¿qué harán? Resplandecerán como ¿qué? Como el sol en el reino de ¿quién? De su Padre. Lea una vez más y léalo fuerte. Decláralo. Dice, entonces los justos resplandecerán como ¿qué? Como el sol en el reino de ¿quién? De su Padre. ¿Cuántos reciben eso y dicen, Señor, eso es lo que tú vas a hacer en mi vida?